KTM Sport Motorcycles ha sido siempre sinónimo de deportividad y eficiencia. Esto resulta de nuestro compromiso para los campeonatos off-road. Los altos gastos de investigación y desarrollo significan que las motocicletas producidas en serie son en gran parte idénticas con las motocicletas de carrera. Deseamos que cada uno pueda vivir la aventura del puro placer de conducir en su forma más fascinante. Por ello, se necesita una motocicleta perfectamente adaptada a sus exigencias, adaptada a las condiciones determinantes tales como el terreno, la presión atmosférica o la temperatura, así como los datos personales del motociclista como tamaño, peso y capacidad de conducir. Siga el ejemplo de los campeones mundiales y encuentre para usted el mejor arreglo de la motocicleta para una experiencia única del viaje en motocicleta. Experimentará sensibilidad de reacción del chasis y la facilidad de manejo. No pierda este placer de conducir una KTM exactamente adaptada a sus exigencias, su KTM. Este vídeo le ayudará a obtener de su motocicleta el máximo rendimiento, sin embargo no puede sustituir los conocimientos de base que usted encuentra en el manual de instrucciones. Léalo cuidadosamente antes de la primera puesta en marcha de su motocicleta KTM. Fije la maneta de freno del manillar en la posición óptima para usted. Cambie el recorrido sin carga con el tornillo de ajuste. Así, la posición del punto de presión se puede ajustar para cada tamaño de mano. El recorrido sin carga de la maneta de freno debe medir en su medida exterior 3 milímetros. Cuando el recorrido sin carga no se produce, se crea presión en el sistema de frenos. Las pastillas de freno empiezan a desgastarse por los bordes, el sistema de freno se recalienta y puede dejar de funcionar en algún momento. En casos extremos, puede bloquear la rueda. El ajuste original de la maneta de embrague también se puede ajustar adaptándolo al tamaño de su mano. Girar el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj aumenta la distancia entre la maneta del embrague y el puño del manillar. Girar en el sentido contrario disminuye la distancia entre estos dos elementos. La maneta del descompresor debe accionarse solamente cuando el motor está sobreengrasado. Ponga atención en que la maneta presente un recorrido sin carga de unos 10 milímetros medida desde el extremo exterior. Si el recorrido sin carga no se produce es porque las válvulas no están completamente cerradas, lo cual ocasiona daños en el motor. Controle regularmente el ajuste y la suavidad de los cables del descompresor. Si se presentan problemas de recalentamiento del starter, aumente el régimen mínimo. Siga las recomendaciones de engrasado y las tareas de mantenimiento contenidas en las instrucciones de uso. No utilice nunca la maneta de descompresor para parar el motor. Con los dos orificios de la tija y girando el dispositivo del manillar, se puede regular la posición del manillar en 4 posiciones. El ángulo del manillar se puede variar a cualquier posición. Sírvase de esto para un ajuste óptimo del manillar. Para adaptar el ajuste original del pedal de freno a su posición de frenado, gire el tornillo de tope hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de que la posición del estribo del pedal de freno deba ser más alta o más baja. Si la posición es la adecuada, se ajustará el recorrido sin carga del pedal de freno con la varilla del pistón. El recorrido sin carga, esto es el recorrido del pedal de freno, antes de que la varilla del pistón accione el cilindro de freno, debe tener una medida entre 3 y 5 milímetros. Esta medida se tomará como la resistencia más baja. Cuando el recorrido sin carga no se produce, se crea presión en el sistema de frenos, las pastillas de freno empiezan a desgastarse por los bordes, el sistema de freno se recalienta y puede dejar de funcionar en algún momento. La posición del pedal de cambio se puede cambiar mediante el estriado del eje del cambio. Quite el tornillo de sujeción del eje del cambio y coloque el pedal de cambio en la posición deseada. En todo caso, el pedal de cambio solo se podrá montar tan alto como lo permita la cadena u otros componentes. Para apretar el tornillo debe sostener en posición contraria con una mano el pedal del cambio. Así evitará presionar en algún momento el cambio de marchas. El depósito de líquido de frenos de la rueda delantera está integrado con la bomba del freno de mano. Usted puede comprobar el nivel de líquido de frenos en la mirilla del nivel.
El nivel no debe estar por debajo de la mitad de la mirilla con el depósito en posición vertical. Cuando se debe rellenar líquido de freno, quite la tapa y las láminas de goma del depósito de líquido de frenos. Rellene hasta 5 milímetros por debajo del borde del depósito. Lavar con agua el líquido que eventualmente haya podido derramarse. Utilice solamente líquido de frenos extraído de una lata herméticamente cerrada. Por último, compruebe bajado de la moto el funcionamiento de los frenos. Si quiere controlar las pastillas de freno, puede mirarlas desde abajo. El espesor del forro no debe ser inferior a 1 milímetro. En caso contrario, debe cambiar las pastillas de freno. Para ello, presione la pinza de freno contra el disco de freno. De esta manera, el pistón tomará su ajuste original. Quite el pasador y los bolones, saque las pastillas de la pinza de freno. Por último, limpie la pieza de freno y el soporte de la pinza con aire a presión. Se deben revisar el posible deterioro de la guía de bulón y la movilidad de la pinza de freno. Para montar las pastillas de freno proceda del siguiente modo. La chapa deslizante en el soporte de la pinza de freno y el muelle de láminas de la pinza de freno deben estar correctamente colocadas. Ponga la pastilla de freno derecha en la pinza de freno y fíjela al bulón. Coloque la pastilla de freno izquierda en la pinza y desplace el bulón hasta el tope. Finalmente, monte el pasador. Compruebe la fijación del pasador. Accione la maleta de freno para que las pastillas se coloquen en el disco y controle si se presenta el punto de presión correcto. El disco de freno debe estar, en cualquier caso, limpio de aceite y grasa. Por último, compruebe bajado de la moto el funcionamiento de los frenos. En principio, el freno de la rueda trasera está montado como el de la rueda delantera. El depósito de líquido de freno está situado en el modelo 2 tiempos en el lateral derecho de la motocicleta, en el tubo del chasis junto al pedal de arranque. En el modelo 4 tiempos, el depósito de líquido de freno se encuentra en el motor, en el espacio del filtro del aceite. El nivel de líquido de frenos no debe pasar la marca de min con el depósito en vertical. Si es necesario rellenar de líquido de frenos, desmonte el depósito. El tubo de conexión con la bomba de freno debe permanecer unido al depósito. Rellene el líquido de frenos hasta que el nivel del líquido llegue a la marca de max. Para volver a montar el depósito de líquido a la motocicleta, vigile de no presionar el tubo de conexión entre el depósito y la bomba de freno. El tubo debe estar a una distancia de 15 milímetros del silenciador. Si quiere controlar las pastillas de freno, puede hacerlo mirándolas desde abajo. El espesor del forro no debe ser inferior a 1 milímetro. En caso contrario, se deben cambiar las pastillas. Para desmontar y montar las pastillas de freno, proceda de la misma manera que en el caso del freno de la rueda delantera. También se deben tomar las mismas medidas de control y precaución. Cuando las pastillas de freno sean nuevas, conduzca con precaución, ya que en un rendimiento alto el revestimiento de las pastillas se puede agrietar.
Para desmontar la rueda delantera, coloque la moto sobre un caballete para que la rueda no tenga contacto con el suelo. Afloje los 2 tornillos de fijación del puño de la horquilla izquierda y quite la tuerca. Afloje ahora ambos tornillos de fijación del puño derecho de la horquilla. Mientras sujeta la rueda delantera con una mano, saque el eje de rueda girando ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Lo mejor es hacerlo utilizando una llave Allen del 6. Saque la rueda delantera con cuidado, colocando la rueda siempre con el disco de freno hacia arriba. Según el modelo, quite el reenvío o el casquillo distanciador. Si utiliza un velocímetro digital, limpie y engrase la superficie de deslizamiento del casquillo distanciador y monte este al cubo. Compruebe que las pastillas de freno en la pinza estén abiertas cuando levante la rueda delantera en la horquilla. El disco de freno debe estar emplazado entre las pastillas, no las dañe. En los modelos con reenvío mecánico hay que limpiar este antes del montaje. Las pastillas del reenvío se deben encarar con el buje de la rueda. Posicione el reenvío de manera que el cable del cuentakilómetros dibuje un ligero arco hacia arriba. Apriete los tornillos de fijación del puño de la horquilla derecha para montar el eje de rueda y asegure la tuerca. Apriete la tuerca a 40 metros Newton. Afloje nuevamente los tornillos de fijación del puño de la horquilla derecha, quite la motocicleta del caballete de montaje y presione varias veces con fuerza la horquilla con la rueda frenada. De esta forma los puños de horquilla se adaptan al eje de rueda. Aprieta alternativamente los 4 tornillos de fijación a los puños de horquilla hasta un par de apriete de 10 metros Newton. Para controlar la tensión de la cadena, coloque la moto sobre el caballete. Presione con el pulgar el segundo eslabón de la cadena hacia el patín de cadena contra el basculante, de manera que se tense la parte de la cadena que corre por encima. Para que la cadena tenga la tensión adecuada y la transmisión de serie, la distancia entre la cadena y el basculante en el punto de presión debe ser de 15 milímetros. Compruebe con la ayuda de las marcas del basculante y del tensor de cadena el correcto ajuste de la rueda trasera. Los tensores de cadena deben situarse en los tornillos de tensión. Compruebe que la tuerca del eje de rueda está apretada con el par de apriete correcto, es decir, 80 metros Newton. Una tensión correcta de los radios es decisiva para la estabilidad de la rueda y para la seguridad en la conducción de la motocicleta. Para controlar la tensión de los radios, dé un toque rápido con un destornillador en cada radio. Debe producirse un sonido agudo. Un sonido sordo indica poca presión. Controle regularmente la tensión de los radios, especialmente en una moto nueva. En casos de imperiosa necesidad, haga que le tensen los radios y le centren la rueda en un concesionario oficial KTM. Los radios deben tensarse con un par de apriete de 5 a 7 metros Newton. Si sigue conduciendo con los radios sueltos, estos se pueden romper. Radios con demasiada tensión pueden partirse a causa de un exceso de rendimiento. Controle regularmente el nivel del líquido refrigerante. Este debe estar 10 milímetros aproximadamente por encima de las láminas de refrigeración.
Esto rige para todos los modelos 2 tiempos de 125 hasta 380 centímetros cúbicos, como también para el modelo Racing 4 tiempos. Antes de un cambio de líquido refrigerante o ante un relleno de una cantidad superior a 0,25 litros, se debe sangrar el sistema de refrigeración. Antes de proceder al llenado, asegúrese que el tornillo de vaciado está bien apretado y que todo el sistema de tubos está herméticamente cerrado. Abra el tapón del radiador, rellene con líquido refrigerante hasta que el nivel del líquido llegue a 10 milímetros sobre las láminas de refrigeración. En los modelos 125 y 200 de 2 tiempos y en el modelo Racing 4 tiempos de 400 y 550 centímetros cúbicos, abra el tornillo de sangrado de la culata. Este tornillo se encuentra en los modelos 2 tiempos en la culata superior. Y en los modelos 4 tiempos está en el lateral derecho de la culata, arriba. Espere hasta que el líquido quede libre de burbujas, monte el tornillo de vaciado y apriételo. En los modelos 2 tiempos, de 125 a 380 centímetros cúbicos, quite ahora el tornillo de sangrado del refrigerador derecho y vuelva a montarlo primeramente cuando el líquido refrigerante quede libre de burbujas. Ahora puede llenar de líquido refrigerante como se ha mencionado en los modelos 2 y 4 tiempos hasta que el líquido alcance 10 milímetros sobre las láminas de refrigeración. Tras una breve conducción, vuelva a controlar el nivel del líquido refrigerante. Un filtro de aire sucio impide la entrada de aire. Con ello se reduce el rendimiento del motor y aumenta el consumo de carburante. En casos extremos, la suciedad puede caer al motor y causarle daños. Para limpiar el filtro de aire, quite la tapa de la caja, descuelgue el arco soporte y saque el filtro, junto con el soporte, de la caja. Limpie el filtro de aire lavándolo con un producto de limpieza especial. Para sacar el líquido del filtro, exprímalo. No lo retuerza en ningún caso. Deje secar el filtro de aire completamente y finalmente lubríquelo con un aceite de filtro de alta calidad. Shell ofrece productos de alta calidad para el filtro de aire. La caja de filtro de aire hay que limpiarla igualmente y comprobar el posible deterioro y la fijación de los manguitos del carburador. Para montar el filtro de aire, engrase la cara frontal para conseguir un mejor cierre. Al colocarlo, cuide de hacerlo centrándolo. Los silenciadores de aluminio están rellenos con una capa de hilo de fibra de vidrio para silenciar. Esta capa se va aflojando gradualmente con el efecto del calor, por tanto es preciso cambiarla en un concesionario oficial KTM cada 4.000 kilómetros o una vez al año. Un hilo de fibra de vidrio muy flojo acarrea pérdida de rendimiento y merma el funcionamiento del silenciador. Si usted tiene los conocimientos técnicos necesarios, puede realizar por sí mismo el cambio. Los distintos pasos a seguir para realizar el cambio de hilo de fibra de vidrio varían según se trate de vehículos de 2 o 4 tiempos. En un modelo de 2 tiempos, desmonte el silenciador. Quite la tapa y saque la fibra con el caño interior. Renueve ambas capas de hilo de fibra de vidrio y colóquelas con el caño interior en el exterior.
Tape el silenciador con la tapa de escape y móntelo en su moto. Los modelos 4 tiempos llevan una o dos guarniciones de hilo de fibra de vidrio en el silenciador. Cuando llevan dos, la experiencia ha demostrado que el situado delante debe de ser cambiado con más frecuencia que el trasero. Desmonte el silenciador de la moto. Quite la tapa de cierre y la tapa de escape para sacar la guarnición de hilo de fibra de vidrio junto con el tubo interior del silenciador de este último. Quite la guarnición de hilo de fibra de vidrio vieja y limpie el tubo interior. Para facilitar el montaje de la guarnición de hilo de fibra de vidrio, puede procurarse usted mismo una herramienta de montaje con forma de cono con un accesorio de centrado. Desplace la guarnición de fibra de vidrio nueva sobre el tubo interior del silenciador. Meta toda la unidad completa, es decir, el hilo y el tubo, en el silenciador, de manera que la abertura del tubo interior se agarre a la pieza de unión montada ahí para tal fin. Y monte la tapa de cierre. Para cambiar la tapa trasera, la capa delantera debe estar completamente montada en el tubo interior. El aro tórico de la tapa de cierre hay que cambiarlo cada vez que se repare el silenciador. Cuando monte el silenciador a la motocicleta, compruebe que el sistema de escape está libre de tensión. En los modelos fabricados para los Estados Unidos se ha incorporado en el silenciador un filtro antichispas. Este impide que los restos de depósito carbonoso de la ignición y el hollín del sistema de escape lleguen a la atmósfera. Para mantener la función del filtro antichispas es imprescindible limpiar este cada 4.000 kilómetros. El procedimiento de limpieza del filtro antichispas es diferente en los modelos de 2 y 4 tiempos. En el modelo 2 tiempos, cierre herméticamente la salida del silenciador con un tapón adecuado. Quite el tornillo purgador de la parte inferior del silenciador. Arranque el motor y dé gas con fuerza varias veces. Los depósitos carbonosos y los sedimentos de hollín se extinguirán a través del orificio de salida de la parte inferior. Pare el motor, quite el tapón y deje que se enfríe el silenciador. Antes de montar el tornillo de sangrado, engrase sus juntas con grasa molicote o similar. Para comprobar el ajuste correcto del cojinete pipa de dirección, ponga la motocicleta sobre un caballete de forma que la rueda delantera no tenga contacto con el suelo. Sujete la botella de la horquilla. Intente mover la horquilla hacia adelante y atrás, ejerciendo la misma fuerza en ambos lados. La pipa de dirección no debe presentar ningún juego del cojinete. Si por el contrario el cojinete de la pipa de dirección presenta juego, afloje los 5 tornillos de fijación de la tija superior. Gire el tornillo de reglaje hasta que el juego del cojinete se haya eliminado. Realice una nueva prueba de juego del cojinete y compruebe también la facilidad de la dirección. Si el ajuste es correcto, golpee ligeramente con el martillo de goma la tija superior para eliminar eventuales tensiones. Por último, apriete los 5 tornillos de fijación alternativamente hasta un par de apriete de 20 metros newton. El tornillo de reglaje no debe estar en ningún caso demasiado flojo ni demasiado apretado, ya que entonces el cojinete y en consecuencia el alojamiento del rodamiento se dañarán, además de conllevar una conducción inestable. El cojinete pipa de dirección debería engrasarse una vez al año. Es preciso cambiar el aceite del embrague hidráulico como mínimo una vez al año. Utilice solamente aceite hidráulico mineral SAE 10. El nivel de aceite del embrague hidráulico se debe controlar cada 2.000 kilómetros o 20 horas de conducción. El nivel de aceite debe llegar 4 milímetros por debajo del borde superior del depósito de aceite.
Si tiene que sangrar el embrague hidráulico, quite además la tuerca de sangrado del cilindro receptor del embrague. Móntela en lugar del inyector de purga relleno con aceite hidráulico. Inyecte aceite en el sistema hasta que del orificio del depósito de aceite del cilindro maestro el aceite salga libre de burbujas. La herramienta de sangrado está disponible como accesorio en los concesionarios KTM. En caso de duda, deje realizar esta tarea a un concesionario oficial KTM. Antes de cada puesta en marcha debe controlarse el nivel de aceite del cambio. Encontrará los pasos pormenorizados para ello en el manual de instrucciones de uso. Después de quitar el tornillo de control, con la motocicleta puesta en posición perpendicular, debería salir un poco de aceite de la salida de control. Si no sale aceite, debe añadirse una cierta cantidad. Para ello, quite el tornillo purgador de la boca de llenado. En modelos 5X y MXC 2 tiempos, utilice aceite de motor de alta calidad 20W40. Nosotros recomendamos Shell Advance VSX4. En los modelos EXC, utilice aceite de motor de alta calidad 80W. Nosotros recomendamos Shell Ghia EP80. Para proceder a cambiar el aceite del cambio, hágalo con el motor caliente y coloque la moto sobre una superficie plana adecuada. No utilice el caballete lateral. Quite el tornillo de vaciado y deposite el aceite usado en un recipiente adecuado. Limpie el imán del tornillo de vaciado antes de montarlo con una junta nueva. Las instrucciones detalladas para realizar esta tarea las encontrará en el manual de instrucciones de uso. En caso de duda, deje realizar esta tarea a un concesionario oficial KTM. Existen dos posibilidades para controlar el nivel de aceite: un control ocular de la mirilla del nivel de aceite o mediante la varilla del nivel de aceite. Con el motor en frío, el nivel de aceite debe ser visible desde el borde inferior de la mirilla. Con el motor en caliente debe ser visible desde el borde superior de la mirilla. Para el control mediante la varilla del nivel de aceite, gire esta hacia afuera y limpie con un trapo el aceite adherido. Gire completamente la varilla y después otra vez hacia afuera para efectuar la lectura del nivel de aceite. El nivel de aceite con el motor en caliente debe situarse justo por debajo de la marca de max, con el motor en frío debe apenas rebasar la marca de min. Si desea cambiar el aceite, coloque la moto con el motor en caliente sobre una superficie horizontal. El motor caliente en este caso, porque así el aceite tiene una consistencia más adecuada y fluye más fácilmente. Quite el tornillo de vaciado y deposite el aceite saliente en un recipiente adecuado. Limpie el tornillo de vaciado junto con el imán y la junta de cobre. Después de que haya salido todo el aceite, limpie también la superficie de junta del cárter. Monte el tornillo de vaciado junto con la junta de cobre y apriételo con 20 metros Newton. Antes de continuar realizando los pasos siguientes, deje que se enfríe el motor hasta que no haya peligro de quemaduras. Quite la unidad tornillo purgador tamiz corto de la cara inferior del motor.
Limpie el tamiz y aplíquele aire a presión. Compruebe el posible deterioro del aro tórico. Limpie también el tornillo de descarga. Monte la unidad tornillo purgador tamiz corto y apriete el tornillo purgador con 10 metros Newton. Quite el tornillo purgador junto con el tamiz largo de la cara izquierda del cárter del motor, situado junto al número del motor. Separe el tamiz del tornillo purgador. Limpie el tamiz y aplíquele aire a presión. Compruebe también aquí el posible deterioro del aro tórico. Lleve el mango a través del cárter del motor hasta el orificio opuesto, situado en la pared interna del cárter. Ahora introduzca el tamiz en el orificio opuesto y presione el orificio hasta el tope. Monte el tornillo purgador con el aro tórico y apriételo con un par de apriete de 15 metros Newton. Para cambiar el filtro de aceite, desmonte primero el tornillo de sujeción del depósito de líquido de frenos y retire este aparte. Desmonte ambas tapas de filtro del aceite. Con una pinza de anillo Seger, quite el filtro de aceite del cárter y absorba los restos del aceite. Limpie la tapa del filtro de aceite, la superficie de junta del aro tórico y esta parte del cárter del motor. Compruebe el posible deterioro del aro tórico y cambie este en caso necesario. Llene la caja del filtro con aceite de motor aproximadamente hasta la mitad. Introduzca el filtro de aceite largo en el cárter izquierdo y el filtro corto en el cárter derecho. Monte las tapas junto con el aro tórico engrasado y apriete los tornillos con un par de apriete de 8 metros Newton. Vuelva a poner la moto en posición vertical, monte el depósito de líquido de frenos y apriete su tornillo de sujeción. Gire hacia afuera la varilla del nivel de aceite y llene con 1,2 litros de aceite de motor sintético completo. Nosotros recomendamos Shell Advance Ultra 4. Arranque el motor y compruebe la estanqueidad de las atornilladuras y de las superficies de junta. Finalmente, controle que el nivel del aceite del motor sea el correcto. El ajuste estándar de la horquilla se ha realizado de acuerdo a los resultados de numerosos test de conducción llevados a cabo por KTM. El ajuste está adecuado a un conductor con un peso medio, incluido la ropa o equipo de conducir y el depósito lleno. Usted tiene la posibilidad de adecuar el nivel de compresión y la amortiguación en la extensión de la horquilla a su persona y a su estilo de conducción. Para llevar a cabo estas rectificaciones, la horquilla debe estar técnicamente en buen estado. El nivel de compresión de la horquilla se ajusta en el extremo inferior, determina la capacidad de inmersión y la respuesta de la horquilla. Además, permite que la eficacia de la amortiguación tras un fuerte golpe no se merme. La amortiguación en la extensión de la horquilla se ajusta en el extremo superior, influye en el comportamiento de la horquilla en la suspensión. El ajuste estándar corresponde en la mayoría de los casos al ajuste ideal. En el manual de instrucciones encontrará los valores de ajuste. Ajuste la amortiguación primeramente a un valor bajo y después a uno alto. Así notará claramente la diferencia.
En estos ajustes termine de fijar el tornillo de ajuste hasta el tope. Por último, vuelva a fijar el ajuste estándar girando la tuerca de ajuste hasta el tope y luego en sentido contrario los clics según le informan las instrucciones de uso. Primeramente, cambie solamente el nivel de compresión en la extensión. Gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario de las agujas del reloj. Cuando la amortiguación deba ser mayor, gire en el sentido de las agujas del reloj. Si la amortiguación debe ser menor, gire en el sentido contrario. Ajuste solamente 2 posiciones en cada test de conducción. Este test debe durar 15 minutos. Vaya aproximándose prudentemente hasta el ajuste ideal para usted. Un nivel de compresión en la extensión demasiado bajo ocasiona una inmersión demasiado fuerte de la horquilla en maniobras de frenada y en las curvas. Un nivel de conducción muy bajo y en ocasiones una sensación de inestabilidad en la conducción. Un nivel de compresión en la extensión demasiado alto ocasiona una sensación de conducción áspera, una situación de sentado demasiado alta y dificultad de giro del manillar en las curvas. Esto también ocurre con una amortiguación o precarga bajas. Para ajustar la amortiguación en la extensión de la horquilla, proceda del mismo modo que para ajustar el nivel de compresión. Una amortiguación demasiado baja provoca la suspensión de la horquilla y una inestabilidad de conducción en terreno rocoso. Una amortiguación en la extensión demasiado alta ocasiona una sensación de conducción áspera. La horquilla amortigua muy lentamente y no resulta eficaz a pesar de que la suspensión sea suficientemente fuerte y el nivel de compresión y el aceite estén bien ajustados. Cuando quiera volver a ajustar los valores al nivel estándar, hágalo del mismo modo como para ajustar el nivel de compresión. Los valores de ajuste los encontrará en el manual de instrucciones de uso. Evite ajustes que ocasionen un sobreesfuerzo de la horquilla, ya que esto conlleva un rendimiento extremo del material. Si utiliza la moto en terrenos abruptos, se debe sangrar la horquilla cada hora. En otros casos, basta con sangrarla mensualmente. El ajuste original del amortiguador se ha realizado, al igual que el de la horquilla, mediante los correspondientes tests de conducción y con los mismos criterios. El comportamiento en la amortiguación de la moto depende, entre otras condiciones, de la clase de amortiguador y de su correcta precarga. Para que el amortiguador cumpla bien su función, debe primeramente adaptar la precarga del amortiguador a su peso corporal. Para ajustar el amortiguador es decisivo el recorrido suspensión negativo estático de 35 milímetros. Este está ya adaptado a las características del vehículo. Si por alguna razón se dispone a cambiar los valores del recorrido suspensión, siga los siguientes pasos. Ponga la moto en un caballete de forma que la rueda trasera quede libre. Partiendo del diámetro de eje, extienda una cinta métrica hasta el tornillo de sujeción posterior de la tapa lateral. Haga una marca en la medida de 535 milímetros. Ahora baje la motocicleta del caballete y amortigúe varias veces arriba y abajo. Mida ahora con la motocicleta en posición perpendicular sobre el suelo la distancia entre el diámetro del eje y la marca en la tapa. Esta medida debe ser de 500 milímetros con un margen de 2 milímetros. Si la medida no alcanza este valor, cambie primeramente la precarga del muelle. Si esto no es efectivo, debe usted instalar un muelle con otro grado de dureza. En los concesionarios KTM encontrará una gama de muelles con distinto grado de dureza. Para decidir qué grado de dureza de muelle necesita, deberá determinar el recorrido suspensión negativo estático. Siéntese en la moto con su equipo, casco, etc. Un ayudante deberá medir la distancia entre el diámetro de eje y la marca de la tapa. La diferencia entre esta última medida y la anterior representa la medida total del recorrido suspensión negativo. Cuando la diferencia sea menor de 90 milímetros, el muelle es para usted muy duro. Si es mayor de 105 milímetros, el muelle es demasiado blando para usted.
No debe dejar de leer en su manual de instrucciones todo lo referente al tema amortiguador o diríjase directamente a su concesionario KTM. Con el botón de ajuste superior se ajusta el nivel de compresión en la extensión del amortiguador. El nivel de compresión en la extensión determina con qué velocidad el amortiguador realiza la amortiguación hacia abajo y a qué masa responde la amortiguación. Girar el botón de ajuste en el sentido de las agujas del reloj disminuye la amortiguación. Girar en el sentido inverso aumenta la amortiguación. Para efectuar el valor de ajuste estándar, gire el botón de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. Ahora gire 5 clics hacia atrás. Este es el reglaje estándar. Demasiada amortiguación produce un efecto de dureza. La carrera del pistón no se aprovecha en su totalidad. La conducción resulta brusca, se tiene la sensación de que la moto está demasiado alta y se inclina al salir de una curva. Una amortiguación demasiado baja provoca un efecto desagradable en la conducción y la sensación de estar demasiado bajo. En estos casos, la amortiguación está suelta y la motocicleta muestra un comportamiento de conducción en las curvas forzado. La amortiguación en la extensión influye en la suspensión hacia arriba del amortiguador. Girar el tornillo de ajuste a la derecha, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, endurece la amortiguación. Para efectuar el valor de ajuste estándar, gire completamente el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. El tornillo de ajuste posee una retícula mecánica. Gire este tornillo según el modelo de motocicleta, entre 12 y 14 clics en el sentido contrario de las agujas del reloj para ajustar el valor estándar. El ajuste estándar es para la mayoría de los conductores la posición ideal. Si desea experimentar con otros reglajes, siga los siguientes pasos. Primeramente, conduzca durante 15 minutos con el ajuste estándar. Después cambie el valor de ajuste a flojo y después a duro para notar la diferencia. Comenzando con el ajuste estándar, gradúe en cada test de conducción solo una posición hasta que encuentre el ajuste ideal para usted. El ajuste original del carburador está predeterminado para el rodaje del vehículo. La motocicleta habrá cumplido el rodaje después de 500 kilómetros aproximadamente o 5 horas de conducción. El ajuste original se ha realizado para una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar y una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. El ajuste del carburador debe realizarse según se indica en el capítulo dedicado al carburador del manual de instrucciones. La ficha técnica para el reglaje se encuentra en la tabla de altitud y temperatura del capítulo dedicado al carburador en el manual de instrucciones. Rectificar el ajuste del carburador implica un proceso muy complejo y por ello debe ser realizado por un especialista autorizado. Utilice únicamente carburante Super con 95 MOZ o 98 ROZ y un porcentaje de mezcla de aceite de 1,40 hasta 1,60. Si en el ralentí del motor se nota ralentizado, el carburador está pobremente ajustado. Pobre significa que la proporción de carburante en relación con la proporción de aire es muy baja. Usted puede corregir este fallo reduciendo la entrada de aire con el tornillo control de aire o colocando un chicle de ralentí, el siguiente más grande en tamaño. Si en el ralentí se produce desprendimiento de humo y los rastros de aceite aumentan en el silenciador, el ajuste del ralentí del motor es demasiado graso. Demasiado graso significa que la proporción de carburante en relación con la proporción de aire es demasiado alta. Un motor ajustado demasiado graso no admite la correcta admisión de gas hacia el ralentí. Este fallo puede corregirlo aumentando la entrada de aire con el tornillo control de aire o colocando un chicle de ralentí, el siguiente más pequeño en tamaño. Al examinar el carburador es recomendable limpiarlo y sobre todo comprobar la estanqueidad de la válvula de aguja de nivel y el nivel del flotador. Compruebe también el funcionamiento del chicle. Mire en el capítulo dedicado al carburador del manual de instrucciones. Para comprobar la estanqueidad, cierre el grifo de la gasolina, desmonte el carburador y vacíe la cámara del flotador. Abra el cárter del flotador. El carburador permanecerá unido al depósito mediante el tubo de la gasolina. Mantenga el carburador en el sitio donde va montado.
Presione el flotador hasta el tope hacia arriba. Abra un poco el grifo de la gasolina. Ahora baje el flotador hacia abajo hasta que el borde del flotador esté paralelo a la superficie de junta del cárter del flotador. En esta posición, la válvula de aguja de nivel debe estar hermética. Siga bajando el flotador y se deberá abrir la válvula de aguja de nivel. Cierre el grifo de la gasolina y desmonte el carburador completamente. Incline el carburador con la cámara del flotador arriba aproximadamente unos 60 grados hacia adelante. En esta posición no presionará la válvula de aguja de nivel contra la superficie de junta. El nivel del flotador es el correcto cuando en la posición adecuada el borde del flotador esté paralelo a la superficie de junta del cárter del flotador y el muelle no ejerce ninguna presión en la válvula de aguja de nivel. Si usted mantiene el carburador en posición vertical, el peso del flotador aprieta la válvula de aguja de nivel en su superficie de junta y usted no podrá realizar el control. Mantener el gas a tope durante un recorrido largo supone peligro de empobrecimiento, que se notará en un ruido de roce del motor. El carburador en un motor 4 tiempos es un tema muy complejo. El ajuste y el mantenimiento solo deben ser efectuados en un taller de un concesionario KTM. El ajuste del ralentí del carburador incide considerablemente en el comportamiento de arranque del motor, lo que significa que una motocicleta con un ajuste de ralentí correcto también se deja arrancar fácilmente.